Son las 4 de la tarde, desde las 3:30 no hay ferry. No hay ferry hoy, hasta mañana a las 8:30. Llevamos 33 horas y 15 minutos deambulando por Noruega. Al final empezó a llover fuerte. Cada vez que hemos intentado detenernos, una y otra vez, algo nos ha obligado a seguir adelante. A veces por cabezones, otras por miedo a quedar atrapados en tierra de nadie, sin refugio ni comida, bajo lluvias interminables y un frío que cala hasta los huesos. Hace bastante frío. Se te congela todo. Sorprendentemente, el ánimo sigue alto. Pero qué alucine poder ver esto en persona. Pero el cansancio empieza a hacer mella. Estoy durmiendo. La realidad es ineludible. Necesitamos parar. Hoy no dormí nada. Mi cerebro es como que se desconecta. Necesitamos un lugar donde esta locura llegue a su fin. Al menos por un momento. Me lleváis unos kilómetros. Dicen que la mala suerte no puede durar para siempre, que tarde o temprano llega el alivio. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el respiro nunca llega? Pronto lo descubriremos. Llega un momento en el que piensas abandonar y decir, ¿por qué voy a estar sufriendo esto? Y quieres volver a casa. Somos Lau y Coti. Llevamos 12 años viajando juntos y hace un año decidimos que teníamos que empezar a viajar de otra forma. En marzo de 2024 me saco el carnet A2 y tan solo 2 meses después, sin ninguna experiencia, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo en moto. Nos tocará aprender todo por el camino. Actualizamos. Al final sí que hay ferry. Es que la aplicación del gobierno esta es una castaña. Estuve hablando con un señor noruego que estaba aquí, que llegó justo después del momento del pánico, y estuvo revisando unas aplicaciones que tiene tipo Flightradar, los barcos de aquí, y creo que sí, que el barco estaba viniendo y confirmó, pero a la vez también confirmó que es correcto lo que vimos nosotros, que ponía que no había ferry. Entonces nos dijo de esperar y mira, esperamos un poquito más. A ver si nos dejan subir en el Sí, a ver si nos deja subir, que vamos. Bueno, vamos. En solo 30 minutos pasamos de estar con la moral totalmente hundida a estar totalmente motivados al saber que podríamos subir a este ferry. La idea de recuperar algo de energía nos dio un empujón que no esperábamos. Parece, y solo parece, que Noruega nos quiere dar una pequeña tregua. Pues aquí estamos ¡Con sol! Con sol, sí. No me lo puedo creer. Una hora después y una pequeña siesta, llegamos al siguiente punto con sol. Mientras tanto, seguimos con nuestra borrachera. Sol, 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 estoy hasta las narices de la lluvia y del frío. Llevamos 5 ferries y puede ser que haya un sexto ferry. No lo sabemos porque ahora vamos a continuar la carretera y ver si encontramos algún sitio que nos guste para hacer noche ya y descansar de una vez. Si no lo encontramos de aquí al siguiente ferry, que está como a 16 minutos, pues cogeremos el siguiente ferry. Sí, ahora ya no tenemos necesidad de avanzar. O sea, todas las prisas eran para coger el ferry que habíamos cogido ahora por el tema de que en teoría ese ferry mañana no funciona. Y claro, nos íbamos a quedar atrapados en esa zona. O si no, tener que dar toda la vuelta. Por el otro camino había mucho más tiempo, o le vaya caballos más señoriales. Vamos a seguir esta rutita y a partir de ahora, pues donde podamos, parar a descansar. Por fin, parece que las cosas se ponen a nuestro favor y podemos empezar a pensar un poco más con la cabeza. Pues sin quererlo hemos llegado in extremis al ferry. Justo llegamos y ya estaban los coches cargados y nosotros listos también. ¡Qué bueno! Pues nada, nuestro plan de dormir por allí. En ese trozo no va a ser. No había ningún sitio, eran todo terrenos cultivados, vacas, granjas y casas. Así que probaremos en el siguiente. Y si no, queda un ferry más, pero eso ya no sé a qué distancia está de aquí. Y volvemos a salir por quinta o Otro sexta ferry. vez en el día.
¿Quién sabe si será el último o no? Yo espero que sí, que sea el último. Nos quedaría uno más en esta ruta, pero espero que ese ya sea para mañana, porque hoy la verdad es que está siendo un día muy largo. Son las 6 de la tarde y llevamos desde las 11 de la noche de ayer viajando. Vamos a ir ahora hasta un supermercado, ya que mañana, como sabéis, es domingo y la mayoría están cerrados. Vamos a comprar algo de provisiones ya para mañana y así nos aseguramos no quedarnos tirados. Y después iremos a unas cuantas ubicaciones que estuvimos chequeando ahora por Google Maps para ver si alguna nos gusta o está bien para poder hacer noche y ya descansar hoy. Y para acabar el día, un poquito de off-road, por si no fuera poco con todo lo que llevamos. Y vamos a intentar ir a un refugio que hemos visto. Aquí huele mucho a ganado. A ganado. Y si hay este olor va a haber muchas moscas. Está a 300 metros. Así que creo que este refugio es que huele mucho a caca de vaca. 200 metros y va a estar a mano derecha. ¿Derecha? Digo izquierda. Joder. Ya no sé ni lo que digo. Mira, hay un montón de gente. Mima. Son las 7 y 12 minutos de la tarde. Llevamos exactamente 35 horas y 57 minutos sin acostarnos. Esta ha sido la jornada más dura de todo el viaje, o por lo menos hasta hoy. Hemos visto 2 amaneceres, sufrido fuertes lluvias y pasado mucho frío. Nos estamos helando. Solamente hemos podido recuperar algo de energía durante el trayecto de los ferries más largos. Entre todos sumaron un total de 4 horas y 30 minutos, de las cuales Coti ha aprovechado hasta el último minuto. Nos metemos ahí al fondo y acampamos ahí. Sí, ¿por dónde te vas a meter? Por la derecha, quizá. Más ancho. Sí, empújame. Pero yo no tengo esa facilidad para dormir y estoy completamente destrozada. Es momento de poner punto y final a este día interminable. Necesitamos recuperarnos para lo que viene, porque ya os adelantamos que no va a ser mejor. Pues al final este día de locos acaba aquí. Conseguimos llegar a este refugio, cenar y montar la tienda y meternos en cama. Lau ya nos la enfoco, pero está cao. Estamos destrozados, pero son las 10:30, podemos descansar mucho. Parece que se está haciendo de noche, así que vamos a dormir un poquito más y mejor. Y gracias a todos vosotros y vosotras por estar con nosotros durante este largo día. Sabemos que aunque lo estáis viendo no en tiempo real, porque obviamente el vídeo sale después de cada día que avanza, pero sabemos que estáis ahí con nosotros animando, empujando y continuando con este viaje. Así que mañana nos levantaremos bien tarde, recuperaremos energías y reorganizaremos el viaje para saber hacia dónde tiramos. Tenemos que acabar la ruta 17, pero luego, a ver. Buenas noches. Como os decía por la noche, este es el sitio donde dormimos, con banquitos, pero sobre todo lo mejor es que tiene este techado, este cubierto que nos permitió cocinar por la noche sin tener que mojarnos. Y aquí estamos ya con la moto preparada. Se nos hizo tardísimo. Mirad qué cara de sapo tiene Lau. Dormimos prácticamente 12 horas. Hacían falta. Hacían falta. Hoy estamos frescos, con hambre, porque dejé a Lau sin desayunar. Está toda enfadada, mira para ahí. Pero es que son casi las 11:30 y tenemos que seguir tirando. Pronto os vamos actualizando más. Ya estamos en la ruta y aunque muy descansados, tenemos otra vez pequeñitas cosas que hacer. En cuanto podamos, tenemos que encontrar una gasolinera, lo primero, y segundo, encontrar un baño, porque donde estábamos no había baños y pues tenemos que ir al baño, obviamente. Si podemos, parar y comer algo porque no desayunamos. Dejé a Lau sin desayunar. Son las 12:10 ahora mismo, no es muy tarde. Necesitamos también agua, rellenar. Exacto, necesitamos rellenar las 4 botellas de agua que ahora están vacías y a ver si encontramos una gasolinera que esté abierta 24 horas. Sobre todo las Shell tienen unos grifos ya dentro
en los que puedes rellenar las botellas sin ningún problema de agua muy rica. Por ahora sí, aunque no perfecto, el día comienza bien, no llueve y estamos a tope de energía. Y el tiempo, pues por como veis, de momento no está lloviendo, está respetando, hace viento, aunque menos que ayer, y la temperatura, no sé si es que ayer estábamos muy destemplados o que hoy la temperatura cambió un poco o hay menos humedad, pero hoy la temperatura en la moto está siendo bastante mejor. Igualmente estamos ya con todas las capas de abrigo que tenemos, o sea, no tenemos más para abrigarnos. Sí, yo tengo absolutamente todas las capas posibles, más ya no quedan. Si no empeora el tiempo más que esto, iremos bien. La mañana avanza bien y nos sorprende cruzándonos con Iván, un profesor de Madrid que conocimos ayer mientras cenábamos. Ahí está, nos encontramos con Iván, un madrileño que está viajando en bici. Buenos días, Iván. Muy buenas. He salido y ya me habéis cogido. Sí, ¿a qué hora saliste? No sé, 10:30, 10. Ah, saliste tarde. Sí. 10:30 nos despertamos nosotros. Estábamos reventados, dormimos 12 horas, tío. Pues nada. Dando aquí el viento del estado. Sí, al principio, al salir dije, va, qué bien, no sopla mucho viento, pero al llegar a esta zona ya cambió. O sea, vamos a echar gasolina y para el ferry. Que tengáis muy buen café. Igualmente, tío, buen viaje. Que vaya bien. Venga, Me chao. matáis un poco y me lleváis unos kilómetros. Venga, nos tiramos una cuerda, una slinga y te llevamos. Venga. Venga, chao. Como ya os dijimos en el episodio de Nordcap, admiramos mucho a los viajeros ciclistas y caminantes. Esos son unos valientes. La gente que va caminando hasta aquí son unos valientes. Los que caminan y van en bici son de otra pasta. Sí, yo los admiro muchísimo. Qué crack, Iván. Estaba ayer en el refugio donde paramos a dormir cenando y estuvimos ahí charlando con él y tomando un té, pero como siempre, pues eso, allí no grabamos nada, es un poco invasivo y es que ayer nos dimos cuenta de que no os enseñamos dónde paramos a dormir hasta que me metí en cama y la amiga estaba roncando y dije, no les enseñamos a nuestros amigos de YouTube dónde estamos. Así que esta mañana os hice una grabación breve de cómo fue. Ah, mira, ahí es un sitio que estuvimos viendo posible para dormir hoy. Sí, tiene un refugio. Sí, no estaba mal, allí en una esquinita. Pero bueno, a ver, estás al lado de, no sé, una casa. Casa o... es una iglesia. Ah, pues ahí se hubiera podido, sí. Sí, ahí hubiéramos estado bien. Igual no hubiésemos estado protegidos del viento ahí. Y lo que os decía, que eso, que a veces estamos en los sitios y estamos a otras cosas, o estás con la cabeza pensando en organizar, porque al final cada vez que bajas de la moto estás organizando 1000 historias, y se te olvida grabar muchas veces, y luego decimos, ¡joder! No grabamos esto, no enseñamos esto, no enseñamos lo otro. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Ahí el Circle K. Y así comenzamos un buen día lluvioso en Noruega. Bye bye. Thank you, bye bye. You too. Después de la paradita, aprovechamos también para desayunar, si no yo no funciono. Nos ha empezado a llover, estamos preparándonos ya para la lluvia. Y ahora continuaremos, intentaremos coger el ferry lo más pronto posible y seguir la ruta 17. Contamos con terminarla hoy, a ver si somos capaces de hacerlo. Somos poquitos, no va a haber mucha gente para la carrera de ahora. No, misión superada. Hemos llegado justo a tiempo al ferry, acaba de llegar, está descargando. Por fin llegamos al último ferry y queremos pensar que a partir de aquí todo será más fácil. Pero ya sabéis que últimamente no damos ni una. Hemos echado gasolina por el medio y ahora vamos a coger el primer ferry del día. No sabemos si habrá algún ferry más en la ruta o ya no. El día, aunque está lluvioso, está comenzando muy bien. Estamos contentos, Sí. estamos muy animados, tenemos mucha energía, estamos descansados y con muchas ganas de ver cómo avanza el día y de hacer Y de kilómetros. ver qué pasa hoy, porque aquí pues vamos un poco más a la aventura aún y mola en esa caseta que es de espera. Ahí podría haber agua, muy probablemente. Este es el pago. No sé si os lo contamos ya, pero si venís por Noruega y vais a coger ferries, si os dais de alta en FerryPay con la matrícula de vuestro vehículo y metéis una tarjeta de débito o de crédito, pasa lo de ahora. Simplemente os escanean la matrícula y ya os hacen el cargo directamente. No hay esperas ni nada, es muy cómodo. No hay carracas bajo, ¿vale? Te tiene pinta de ser un trayecto corto y bueno, allá vamos. Allá vamos. Torororo.
Allá vamos. Tururú, tururú, dun, 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 dun. Estamos realmente emocionados por acabar la ruta 17 y continuar explorando Noruega. Lamentablemente, no tardaremos en darnos cuenta de la realidad. Acabando ya el recorrido. El recorregut. Al recorrido. No sé qué sitio es este, donde llegamos. Holmes, Holmes, como Sherlock Holmes. Vamos a continuar la ruta 17. Creemos que ya no quedan más ferries. Creemos que las 2 siguientes veces que crucemos agua será por puente, pero no estamos 100% seguros. La ruta de ferries se acaba aquí. Yo creo que sí. Está muy guay, Está chovendo. Está muy guay hacer esta ruta porque mola mucho ir por carretera, cogiendo ferries y demás. Algunos ferries son gratis, otros son de pago. El precio todavía no lo sabemos. Vamos a esperar a que atraque, que me va a pegar una sacudida. No sabemos cuánto cuestan los ferries de pago. Lo miraremos y os diremos cuánto hemos gastado en total en la ruta 17. Exacto, Mira, ahí hay para rellenar, igual hay para rellenar agua en esos baños. sí. Los paisajes y demás son muy chulos. Cuando pasas cerca por las montañas con glaciares y demás está muy guay. Hace frío, pero Merece la pena. merece la pena hacer esta ruta. Si ya podemos rellenar agua ahí delante, sería Sí, es lo último que nos falta. un golazo para hoy. Tenemos las 4 botellas vacías prácticamente. Y claro, ese agua lo utilizamos tanto para beber como para lavarnos, cocinar, lavar la loza y demás. Y es totalmente necesario. Le está costando un poco encastrar el barco, ¿eh? Ya, venga, sube. Vamos a continuar con nuestras micromisiones. Últimos en llegar, primeros en salir. Ahí delante vemos unos baños, a ver si es posible rellenar las botellas de agua. Lo que sí es gratis es para las bicicletas. Si hacéis esta ruta en bicicleta, todos los ferries son gratis. Vamos a mirar si podemos rellenar el agua allí y listo. Si hubiera agua, sería un golazo. Por lo general es fácil encontrarla, pero hoy se nos está complicando. Bimba. Pimba, pimba. Pues ya cargamos agua, llenamos las 4 botellas. No estamos 100% seguros De si es agua potable. de que sea apta para beber, pero por lo general, por estas zonas, cuando no es agua potable, suelen ponerlo. Así al revés que en España. En España suelen decirte cuando es potable, bueno, y cuando no es potable también, pero aquí por lo general, si no es potable, te lo dicen. Como no sabemos si vamos a encontrar agua en algún otro lado, aprovechamos para rellenar aquí. Así que para hoy tenemos gasolina, comida y agua. Tenemos todo, y además estamos muy contentos. Lástima, porque será cuestión de horas que todo esto cambie. El horizonte ya nos empieza a avisar. Los señores de la moto decían que llovía un poco por esta zona. Hemos parado en esta dársena a comer porque sigue lloviendo y aquí pues teníamos un pequeño techado. Nos hemos hecho un poco de verduras con pasta que tienen una pinta flipante, además para el frío que hace, sienta muy bien. Ahí tenemos a la bandida y además allá al fondo de todo hay unos baños que están muy bien, muy limpios. Y tenemos vistas al acantilado y ahí abajo no sé si es un río o es el mar. Que aproveche, Coti. Gracias. Desde que comenzaron a caer las primeras gotas en nuestra última conexión, Los señores de la moto decían que llovía un poco por esta zona. la lluvia no ha parado. Nos hemos refugiado aquí para comer y no parece que vaya a cesar. Ya estamos listos para continuar el camino. Son las 4 de la tarde. Paramos a las 2:30 a comer. Casi eran las 3, ¿eh? Nada que ver con ayer. Ayer a estas horas ya habíamos hecho una porrada de kilómetros. Las 3, son las 3, guay. Y a mí me da la sensación que son las 7 o las 8 de la tarde. Dentro de una hora vamos a llevar 12 horas. Y hoy... Hoy no hemos hecho nada. Bueno, no sé si llevaremos unos 70 o 100 kilómetros, pero vamos a intentar tirar el máximo posible. Ahora, a no ser que sea para un pit stop, ya no tendríamos que parar nada. ¿Derecha? Derecha libre. Así que, bueno, a ver cuánto podemos ir tirando hoy. Vamos a intentar hacer el máximo posible y después de encontrar un sitio, si es posible, con baño o con alguna mesita o algún techado. Sobre todo techado, porque ¿Cómo? ¿Dónde paramos hoy a comer? Con algo así sería más que suficiente. sí, un techado va a ser importante porque para hacer la cena vamos a necesitar tener un techo porque yo creo que va a estar lloviendo todo el día y probablemente toda la noche.
No sé si se notará, pero el ánimo ya empieza a cambiar, las previsiones han cambiado y ahora indican que la situación solo empeorará. Resignados, seguimos. Ostras, allí abajo es el basurero. Claro, no se verá. Con las bolsitas estas no creo que veáis nada. Pero ahí abajo hay un basurero, justo en el parque este natural. Un montón de bolsas de basura. De lo que me estoy dando cuenta es que viajar así mola un montón, pero tienes que ser consciente de que vas a tener durante el viaje muchos altibajos. Va a haber días que están muy guays, que vas a disfrutar y de todo, y luego va a haber días malos, como por ejemplo por el clima o por lo que sea, que por encima que te pilla así un poco cabizbajo, y que si juntas varios días así malos, llega un momento en el que piensas abandonar y decir, ¿por qué voy a estar sufriendo esto? Y quieres volver a casa. Cuando te planificas o planteas un viaje de estos, incluido nosotros, siempre piensas en las cosas bonitas, en las cosas buenas. Voy a ver esto, voy a hacer esto otro. Sabes que bueno, va a haber días malos también, tal, pero hasta que los sufres no eres consciente de lo mal que lo puedes llegar a pasar. Si vienes de vacaciones, no hay problema, porque traes un presupuesto, te vas a un alojamiento que lo traes presupuestado, lo pagas, vuelves a casa y ya está. Pero en este caso, un viaje tan largo, aquí por ejemplo en Noruega, no puedes irte a un hotel. O sea, un hotel vale de 150 para arriba. Y las cabañas valen entre 40 y 60 las más baratas. Y las de 40 sí las encuentras. Precio estándar es entre 50 y 60. No podemos gastarnos ese dinero. Una noche sí, pero 3, 4 noches no, porque mira lo que cuesta. A la vez también pienso que nosotros tenemos suerte también porque viajamos los dos juntos. Entonces podemos tener este tipo de conversaciones, hablar uno con el otro y desahogarte o por lo menos expresar lo que sientes. Y darte ánimos. Darte ánimos uno al otro. Entonces consigues pasar los días y no te planteas tanto el abandonar, pero cuando viaja una persona sola tiene que ser muchísimo más duro porque al final no tienes con quién hablar, no tienes con quién desahogarte y los momentos que estás muy de bajón y te dan ganas de abandonar, tiene que ser aún más difícil conseguir las fuerzas para decir no, voy a continuar. Sí, los que viajáis solos, de verdad que sois unos campeones, sobre todo por estos momentos, porque al final, por ejemplo, Nico es una locura, o sea, unos huevos cuadrados y un coraje de la leche, o Ichibooks, o yo que sé, nombro a ellos, pues son los más famosos y los que primero me vienen a la cabeza. Es muy digno de admirar, o mismamente, bueno, esta chiquilla que conocimos en la isla, que no viaja mucho, pero tú mira con qué condiciones se hizo su primer viaje, con qué moto, con qué ropa, con qué todo. O sea, hay gente muy dura por ahí. Nosotros no somos ese caso, la verdad. No lo sé, o tampoco sé cómo... Poco a poco nosotros nos vamos curtiendo, vamos cogiendo experiencia y sí que al final te vas acostumbrando y te vas adaptando. Al final, las peores condiciones son las que más te enseñan, las que te obligan a sacar lo mejor y lo peor de ti mismo. Nosotros, por ahora, seguimos adelante. Nuestra percepción de la comodidad al inicio del viaje ya no es la misma a día de hoy. Tu nivel de confort lo vas bajando y antes igual solamente con pensar voy a tener que conducir horas lloviendo, voy a tener que pasar la noche a la intemperie, era jodido y ahora piensas, bueno, voy a conducir lloviendo, no pasa nada, voy a pasar la noche a la intemperie, no pasa nada, voy a intentar buscar un techado y ya está solucionado y yo con eso ya estoy cómoda y ya estoy a gusto. Acuérdate, en Francia no nos hubiéramos puesto en estas situaciones ni de broma. No, ni de broma. De hecho, había días en Francia que nos llovía y buscábamos alternativas para poder estar un poco más a gusto y más cómodos. La gran diferencia es que en Francia pudimos encontrar refugios entre 15 y 20 euros. Aquí una noche vale lo que 3 en Francia. Ahora estamos a gusto y cómodos igualmente. Eso lo decimos ahora, que solo llevamos 4 horas bajo la lluvia. Aquí seguimos con la lluvia, son las 5:30 de la tarde y no vemos el final en ningún momento porque miras hacia el horizonte y ves las montañas llenas de niebla y eso significa que allí también está lloviendo. Y ahora mismo está empezando a llover con más intensidad, es que no para. No para. Más mojados ya no podemos ir. No, hay momentos que baja un poco la intensidad y luego hay otros momentos en los que sube, pero siempre está lloviendo. Vamos a intentar tirar el máximo de kilómetros hoy para ver si tenemos la suerte de llegar al final de las nubes, aunque lo vemos bastante complicado. Mientras haya luz y... Hay esperanza.
mientras haya luz y los cuerpos vayan bien, sobre todo el de Coti que no esté cansado. Vamos a intentar tirar el máximo posible. Y ya más adelante, dentro de una hora o así, intentaremos parar en algún sitio para mirar si a través de Google Maps podemos encontrar algún refugio o algo más adelante y asegurarnos la parada, porque esta noche sí que vamos a necesitar un techo. Tras 4 horas y media lloviendo, la ropa está haciendo su función y nos mantiene secos. Pero la humedad está traspasando a la vez que las temperaturas van bajando. Estamos empezando a preocuparnos. No sé, la delantera se me desconectó. Tratamos de aguantar como bien pudimos hoy, pero estamos derrotados. O sea, llueve demasiado, hay como... No sé, Lau, ¿qué hora es? No sé. No sé qué hora es, son las 6:30, Por ahí. 7. Y es que llevamos con lluvia desde las 12:30 de la mañana. Nos ha empezado a llover, estamos preparándonos ya para la lluvia. Pero lluvia muy fuerte, muy intensa, sin parar. A Laus ya le entró algo de agua por los guantes, se le va colando por la manga. Y vamos a quedarnos en este techado, que es lo que encontramos, es lo mejor que podemos tener hoy. Hace bastante frío y no sabemos cómo vamos a continuar los próximos días, porque es que a medida que avanzamos el clima se va volviendo peor, se va volviendo más difícil, mucho más frío, mucha más lluvia y tenemos que ver de qué forma hacemos. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.